Bienvenidos a Desvendando Noticias. Estamos transmitiendo hoy porque hemos escuchado reportes de cambios climáticos, ponemos así en plural. De repente un día en abril, que el año pasado no era tan caliente, es caliente. Y ya cuando nos fuimos más a detalle en indagaciones, ¿no? Pues nos encontramos que en el pasado han habido momentos así, ¿no? De que de repente un día o una temporada de días se siente más caliente que otras. Y eso nos lleva obviamente a los ciclos, a temas que hemos tocado acá en el canal. De hecho, vamos a hablar muchísimo de Buenos Aires y de otras partes del mundo, pero dice por acá la temperatura más alta de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Esto se publicó el 16 de marzo de 2023, o sea, este año, ¿no? Al parecer estaba haciendo mucho calor ese día, entonces la gente empezó a preocuparse o a hablar, entonces sale esta publicación, página12.com, y nos comparten de un dato histórico, pero vamos a ver los relatos de este año, de 1957. Entonces voy a leer, ir comentando, pero dice por acá: ola de calor el día que en Ciudad de Buenos Aires murieron 11 personas por insolación. O sea, no recuerdo, por lo menos en Costa Rica, de donde soy, en estos últimos 40 años, de muertes por insolación o muertes por, digamos que por sequía. Pero bueno, dice por acá, ocurrió el martes 29 de enero de 1957. O sea, pongamos atención a este año. La ola de calor, según relatan las crónicas de entonces, había comenzado 2 días antes, con temperaturas que rozaron los 40 grados. ¿Ok? Además de las víctimas mortales, cerca de 100 personas debieron ser atendidas por servicios asistenciales. El registro fílmico de una jornada abrasadora. Entonces, 1957, ¿por qué hay una ola de calor que se reporta en Argentina? Ahorita vamos a ir a los detalles de lo que estaba pasando en Buenos Aires. No solamente en Argentina, vámonos acá, Europa. Ahora, hay aquí unas notas muy amarillistas en España de que en el 22, o sea, el año pasado en julio, el verano acá del hemisferio norte, la gente se estaba burlando de lo que estaban reportando las agencias meteorológicas, porque decían, no, eso no es cambio climático, no sé qué cuánto, porque al parecer hay un diario, se los vamos a mostrar por acá, El Español, acá está, del 57, y como pueden ver acá abajo dice temperaturas de 50 grados en algún lugar de La Mancha. Entonces, esta publicación, El Español, que parece pues muy oficial, ¿no? Dice acá, semanario de los españoles para todos los españoles, el verano más caluroso del siglo, está apuntando a 1957. Entonces, a partir de acá, o sea, de que hay evidencia de que en el 57 pasó algo, tal vez el diario está exagerando la temperatura a 50 grados, porque acá se entran en un debate contra los negacionistas del cambio de clima y que no sé qué cuánto, que jamás es 50, que esta publicación no dio el dato como es, que hay otros datos que dicen que fue menos. Bueno, no importa la temperatura, lo que importa es que ese año en Argentina se reporta ola de calor, en España se reporta ola de calor, y vamos a ver que en otros países algo estaba pasando en el 57. Por ejemplo, el diario, bueno, el portal de periódicos que ustedes han visto, que los checamos mucho acá en el canal, Estados Unidos, DC, o sea, Washington DC, dice que hay una ola de calor que puso un récord y que también afectó el uso de la electricidad. Dice por acá heat wave, ola de calor, ¿no? La fecha es junio 18 de 1957. Otra vez, pónganle atención al año, ¿no? 57. Por acá, pues te hablan de kilowatts, ¿no? Dice que se rompieron todos los récords del consumo eléctrico. Y es que hay otro tema que es importante tomar en cuenta, ¿no? ¿En qué momento se nos impuso el uso de aire acondicionado y calefacción en estos últimos 100 años? Pues es una ventaja, es un electrodoméstico quizá, ¿cómo hacía la gente de años atrás, ¿no? O sea, ¿cuánta gente sin tener un aire acondicionado o calefacción hace 100 años, cómo hacían para que su cuerpo se adaptara? De ahí también puede ir mucho de lo que la gente se queja, o sus reacciones al calor o sus reacciones al frío, ¿no? Quizá las personas de hace 100 años, sin uso de electrodomésticos, sin la facilidad, sin la conveniencia, sus cuerpos se adaptaron a esos cambios que pareciera que son normales. La transición de una temporada caliente a una temporada fría, o la transición de una temporada fría a una temporada caliente, es lo más normal. Esos sí son cambios climáticos, ¿no? El problema ahora con esta narrativa es que sí,
Yo igual lo reconozco, yo me he reído de muchos memes y de mucha comedia, ¿no? Del cambio climático como tal, de que es una mentira, que no mentira. Bueno, no es ni tan mentira, simplemente que sabiendo que se repiten los cambios de frío a caliente o de caliente a frío, van a llegar narrativas amarillistas y de temor de que se va a poner más caliente y que vamos a sufrirlo, o que se va a poner muy frío, bueno, casi no con frío, pero más que todo con el caliente, ¿no? Entonces, Estados Unidos está pasando por esto. Hereje, gracias, que crece el consumo, correcto. Yo pondría, hereje, que de antes no se consumía para aires acondicionados ni para calefacción. Entonces ahora se le da a la gente ese instrumento y ¿qué tienen que hacer? Consumirlo. Y cuando llegue un punto de calentamiento, olas de calor y ese tipo de cosas, pues tienes que usar y el consumo va a ir correlacionado, ¿no? Pero como estaba explicando, la gente que antes no necesitaba aire acondicionado o calefacción, sus cuerpos se adaptaban, pues no necesitaban consumir tanta energía, ¿no? Entonces, Estados Unidos, DC, ya vimos, ¿no? Por acá tenemos junio 18, por acá tenemos otro de julio, ya un mes después, unas 3 semanas, ya nos reportan de Europa, o sea, el periódico de Estados Unidos está confirmando lo que el diario español nos estaba diciendo, que no era solamente España, sino que era toda Europa. Y vean lo interesante, se habla de muertes por las ondas de calor, o las olas de calor, ¿no? Que Italia cuenta más o menos 10 muertos. Por acá se habla que las temperaturas, aquí nos hablan de Fahrenheit, de hecho vamos a hacer la conversión, 40,5 Celsius, ¿no? Entonces por acá, volvemos, al menos 10 muertos, Italia es acá, entonces dice por acá que 40,5, esos 105 es 40,5 de temperatura en Bolonia, Milán, 98, aquí te dan los números, ¿no? Y lo interesante es que la reacción de la gente que está pues narrando esto es que nadie se acuerda de que un año haya sido tan caliente antes. Y aquí es donde nos encanta poner todo en perspectiva histórica, ¿no? Nuestra generación, o sea, yo hablo de mis 43 años, desde que nací en el 80 hasta ahora, ¿no? Pues yo creo que el clima, por lo menos cuando estaba en Costa Rica y en Estados Unidos, pues ha sido adaptable, ¿no? Pero sí de repente puede haber un momento como este año que se está reportando, de repente un día se siente muchísimo más caliente de lo normal, de lo que recordamos, ¿no? Entonces la gente empieza a hablar, a comentar, y muy pocas publicaciones se van a la historia y muy pocas publicaciones te hablan de que, bueno, hay una conexión al pasado, que podemos aprender del pasado, ¿no? Entonces aquí la gente del 57 decía, no habíamos tenido un año tan caliente como este. Entonces, algo pasa en ese año para que la gente diga que se sintió más caliente, ¿no? Bueno, tenemos otro diario por acá, de Europa también, julio 9, un día después. La ola de calor mata 288 en Europa. Se habla ahora de Italia, Roma. Y por acá, pues dice todo lo que es el norte de Europa. Por acá dice que el porcentaje de, digamos, de afectados se acrecenta ¿dónde? En ciudades. Pero acá dice que los afectados empiezan a levantarse, o sea, el número empieza a acrecentar ¿dónde? En ciudades. Y es que ahí está el asunto. Creo que la gente de la ciudad lo va a ver un poco más cuando estos cambios pasan, ¿no? O sea, si te tienen encerrado ahí y estás viviendo en un apartamento, dependiendo del aire acondicionado, o sea, pongámonos a pensar, la gente de campo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo estoy acá en el área rural de Estados Unidos, es boscosa, hay muchas sombras, a los árboles hacen tu sombra. Yo he notado la diferencia, que cuando es muy caliente, pues simplemente me voy a la sombra del árbol o busco una cascada, un río y ya pues me refresco y punto, ¿no? Entonces, la gente del campo tienen esa ventaja, ¿no? Y quizá la gente de hace mucho tiempo atrás, hace unos 100 años, se acostumbraron, ¿no? Pero acá dice que en las ciudades, ¿no? Acá en lo que es el oeste o Alemania Oriental, por lo menos 68 muertos, 50 de ellos de ahogo, como que se ahogaron. Entonces te van a decir aquí que ahorita tenemos una publicación en español, que si van a los ríos y que, bueno, imagínense, no sé si es que se ahogaban o qué, pero ahí dice que drowning, ahogarse. Dice que Austria, la peor ola de calor desde 1873, o sea, en ese momento, en el 57, tenían datos de más atrás, y estamos hablando, vean, 57 son más o menos 60 años, para atrás 70, unos 80 años de diferencia, entre 75 y 80 años de diferencia, lo cual, si nos ponemos a pensar del 60 al 23, estamos hablando también de casi 70 años de diferencia con el 2023, ¿no? Entonces, estos ciclos de cambios climáticos, oscilaciones, a mí me gusta llamarlo oscilaciones climáticas,
las hemos tenido, lo que pasa es que no somos tan mayores o viejos como para recordarnos, pero podemos preguntarle a nuestros abuelos y nos vamos a dar muchísimas sorpresas de que ellos quizá vivieron días así, ¿no? Pero, como siempre sabemos, hay una agenda de silenciar a la gente mayor o quitarlas de nuestros lugares, ¿no? Porque son fuentes de información, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Dice por acá, desde el 73, acá dice 29 ahogados en Holanda. Dice por acá, en Bretaña también 13, o sea, estaba afectando bastante. Dice por acá que Estocolmo estaba con un poco incluso de lluvia que caía a refrescar, pero aún así eran 59, bueno, sí lo bajó. Era la única ciudad que con la lluvia se salvó, ¿no? Por aquí se está midiendo en Fahrenheit, ¿no? Entonces, ahí tenemos este periódico, tenemos otro por acá. Este está en español. De hecho, este diario se llama Diario de las Américas, de lo que es Miami, Florida, ¿no? Entonces, en español sí nos pueden dar un poco más de detalles que podamos entender así como un poco más. Dice por acá una ola de calor húmedo, esto es del 8 de julio, procedente de África. Te lo dicen de África, bueno, no sé. Barrió el continente europeo desde Roma hasta Oslo, mientras millones de personas llenaban las carreteras buscando alivio en las montañas o en el mar. El tremendo calor causó docenas de muertes y obligó a centenares de seres humanos a recluirse en hospitales. Hubo hasta casos de locura. Entonces, la locura, en mi opinión, parece, creo que por la falta de información, hemos hablado que aquella idea del ocultismo, ya ven que tiene como connotación negativa, pero realmente ocultismo es que los que están en control o los que creen estar en control, nos controlan porque no nos dejan saber información. En el momento que información llega a nuestras manos, ya podemos interpretar las cosas de manera distinta. Por ejemplo, con esto de la historia, que es limitada, pero por lo menos aún si hubo un periodista que puso acá alguna agenda de desinformación, sí me está dando a mí la idea de que esto está repetido, o sea, se repite. El clima hace estas oscilaciones, ¿no? Pero acá dice que la gente, seguramente la gente que no sabía qué estaba pasando y vio esto como si fuera un apocalipsis, ¿no? Como que eran los finales de los tiempos o algo así. Italia trataba hoy de sobreponerse a los efectos del más ardiente calor que haya sufrido la nación en los últimos 19 años. Aquí te pueden devolver que quizá el último año, digamos que caliente, fue 20 años atrás. Ya van 6 días consecutivos en que las temperaturas altas prevalecen en aquella península. Pongámosle atención, cuando los días siguen manteniendo la misma temperatura caliente, hay que prestar atención. Aquí 6 días consecutivos. Las temperaturas en Roma ayer a mediodía eran de 35,6 grados. Aquí te lo dan ya en centígrados. Dice por acá, la ciudad estaba casi vacía. La ciudad estaba casi vacía. O sea, la gente se metió a sus casas o tal vez se fue a otras partes, ¿no? Solo algunos turistas tesoneros visitaban las ruinas romanas. Por lo menos 20 personas murieron anteayer de insolación y 10 más fallecieron en un accidente que ha sido atribuido al calor. ¿Ok? Por acá nos dicen que nos pasemos a la página 8, vamos a hacerlo rápidamente. Hola, acá abajo, ya lo encontramos. Dice por acá, viene de la primera. Informes que hayan muerto personas por efecto del calor en la aldea de Terragnoli. Un labrador enloquecido por el sol se ahorcó. Esto es falta de información, la verdad. No tengo otra explicación. Él pensaba que algo estaba pasando tan trágico que prefirió tomar esta decisión. 4 personas murieron ahogadas mientras nadaban. En la región central de Alemania, las temperaturas giraban en torno a los 37,2 grados, las carreteras hacia el sur estaban pletóricas de automovilistas, el agua de los lagos alpinos estaba caliente. El agua de los lagos alpinos, interesante. París tuvo un poco de alivio después de la racha del calor de los últimos días porque brisas frescas y aguaceros azotaron la ciudad. Ok, bueno, tuvieron la suerte de eso. Los suizos, acá 101 grados Fahrenheit. Vamos a hacer la conversión, aquí se las hago rápidamente. 101 más o menos es 38,3 grados. Pero en la Gran Bretaña las temperaturas bajaron mucho, o sea, tuvieron la ventaja. Fue más que todo lo que es Europa Central, ¿no? Y ahí se les bajó a 27,1 grados. Entonces, esto se reportaba, volvamos a la fecha, 57. Tenemos otro más, de hecho acá, vamos a irnos a este periódico, julio 22. Ahora estamos hablando de Estados Unidos, si no me equivoco, en julio 22 de 1957. Porque están hablando de los estados del este, todo lo que son Washington, Connecticut, Boston, New Jersey, todos estos estados del este estaban pasando por una ola de calor. Dice por acá, algunas áreas o la mitad de las áreas del este de los Estados Unidos, de la nación. Por acá dice que muertes atribuidas al calor y también de ahogos, ¿no? Al menos 39 personas se ahogaron y millones se fueron a los lagos.
a buscar como alivio, ¿no? Del calor opresivo, ¿no? Después, por acá, esas temperaturas para poner atención, 103 grados, vean todos los lugares, Nueva York, Wilmington, Baltimore, y por acá interesante que un jugador de golf, obviamente te van a hablar, el golf es de élite, ¿no? De gente de élite. Había que hablar del que padeció, ¿no? Un golfista colapsó y murió en una cancha de golf. En Chicago y en Nueva York, un hombre jugando tenis, que también es otro deporte de gente de élite, ¿no? Entonces, volvamos a Argentina, para que vean, hay que hacer el experimento de tirar polvo metálico y radiarlo. Puede ser. Yo con esto del cambio o de la geoingeniería tengo mis reservas. No todo lo pueden controlar, sino que se guindan o se cuelan al tren de lo que está pasando, de la tendencia climática, y te hacen los cambios. Vean esta parte, es un video, ojalá, me parece que es del archivo, dice Archivo General de la Nación. Esto estaba pasando en Argentina. Buenos Aires, récord absoluto de temperatura. El termómetro enloquecido alcanza alturas de vértigo. 43 grados 3 décimas. Buenos Aires se asa estoicamente y anota una cifra sin parangón en 100 años. Abrumada la gente trata de refrescarse, con éxito muy relativo. En Sucesos Argentinos debemos recurrir al hielo para poder preparar esta edición. Primero se refrescan los muchachos y luego las máquinas, que añorando Mar del Plata dijeron no va más. Y así a hielo, a galena en época de televisión, sale del paso nuestro veterano y aguantador laboratorio. Y se me hizo interesante ver lo de los hielos, porque yo he hablado con gente de campo acá en Estados Unidos del Norte y me estaban comentando que en el pasado, de hecho lo vimos en la casa, en la supuesta casa de George Washington cuando lo fuimos a visitar, que tienen un refrigerador natural, que básicamente el hielo que produce el invierno se guarda para que entonces se pueda usar durante el verano. Entonces creo que la gente en el pasado hacía eso. Entonces si había un momento de calor, pues ahí te ibas a refrescar y punto, ¿no? Y usualmente está bajo la tierra, ¿no? Subterráneamente. Pero bueno, dice por acá en Cosas de Buenos Aires que les queremos comentar, interesantísimos, que lo hemos marcado. Durante semanas se habla, bueno, se está hablando en el 2023 y de hecho esta publicación se va al pasado y te habla acá de que fue en el 1957 cuando las viviendas no disponían del cómodo artefacto, o sea, el aire acondicionado, cuando la ciudad generó la máxima más alta de su historia desde que se tiene registro, ¿no? Después por acá dice... obviamente el récord histórico se convirtió en el titular de los principales diarios de la época. Se está hablando de 43,3 grados. Y ahí pues te hablan de que empezó un domingo, después siguió un lunes. Ven acá las temperaturas cómo se iban desarrollando. Después más abajo, obviamente fotos del video, el hielo. Pero acá, esto me pareció muy importante recalcarlo. Dice que antes el clima, al parecer, se medía de esta manera. Y lo hemos hablado en nuestra serie de la glaciación. En el 70, en algún momento, hubo un cambio de sistema para medir el clima, por lo menos para los países. Ya ven que Estados Unidos de alguna manera tiene una centralización del clima tremenda que, o sea, los institutos meteorológicos de cada país dependen del norte, muy nortecentrista. Por alguna razón se centralizó la información, pero en aquellos años, eso me pareció muy interesante, que la estación meteorológica realizaba 4 mediciones diarias. A las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, luego a las 15 y después a las 21. Ahora, si tenés una estación de medición de temperatura, está sobre la superficie. Te va a, digamos, a tomar la temperatura en el suelo, ¿no? Lo que ahora se nos está hablando es que hay una temperatura atmosférica, dice por acá, temperatura real. Vean acá, 43 grados de temperatura real. En ese momento no se indicaba la sensación térmica. Bueno, pero ¿qué es la sensación térmica? Bueno, dice por acá, dentro de un modo muy simple, la temperatura es el grado de calor o del frío oficial en la atmósfera. O sea, el primer dato que te dan cuando checas tu teléfono o tu móvil es el de la atmósfera. Después, dice que mientras la sensación térmica es el grado de calor o frío que los cuerpos experimentan en dicha atmósfera debido a factores meteorológicos determinados, o sea, lo que se siente abajo. Entonces, por ejemplo, les voy a poner acá donde yo me encuentro en Carolina del Norte. En este momento dice que son 11 grados centígrados, o sea, es frío para si lo comparáramos ahí a lo que es las zonas tropicales, pero me están diciendo que el esotérmico, lo que yo siento acá abajo, son 12. Y a veces pasa, ¿no? De hecho, nosotros acá, bueno, yo compré un termómetro y un barómetro análogos y siempre lo estoy checando y me doy cuenta que no coincide. Siempre hay discrepancias porque lo que nos presentan todas esas aplicaciones de la información centralizada son promedios y digamos que son estimaciones, pero nunca son exactas. Entonces, lo que estaba pasando en Argentina, sí,
El oficial es 43 grados, o sea, podemos darle tal vez un poco de validez porque las medían a nivel bajo, ¿no? Todavía, a 43 grados, o sea, muy cerca de lo caliente o de lo que se estaba sintiendo. Ahora, que me reporten este dato, queda con duda, ¿no? A no ser que tengamos un termómetro como yo lo tengo acá y checo a ver si es verdad lo que me están diciendo. Eso, de hecho, es una buena idea tener en casa como para ir checando, porque yo no me confío de lo que me dice el teléfono. De hecho, el barómetro lo he estado utilizando, que es muy interesante. El barómetro te mide presión atmosférica y si vos nubes en el cielo y si digamos que la presión atmosférica es baja, va a haber una tendencia más de que llueva. Pero si vos nubes nublado y la presión atmosférica es alta, probablemente simplemente son nubes que no van a dejar caer lluvia. Por lo menos ese es en teoría el proceso del barómetro y de la presión atmosférica. Entonces dice por acá: en la noche con el cielo limpio de nubes y gracias al cambio de viento desde el sudeste, o sea, como desde el lado de Antártida quizá, la temperatura bajó varios grados. O sea, el viento entró y cambió entonces la temperatura del suelo, de la superficie, ¿no? Después, aquí obviamente casos de insolación, marcamos. Los registros fílmicos y fotográficos de la época muestran porteños y porteñas refrescándose en piletas, como nos estaba mostrando el video. Bueno, ya lo mostramos ahí el video después por acá. De acuerdo a los datos del SMN, que me imagino que es el Instituto Meteorológico de Argentina, la segunda temperatura real más elevada de la ciudad fue 40,5 grados y se registró en 1995. Esto, no sé si confiarme porque ya estamos hablando modernamente hablando, ¿no? De esta supuestamente atmosférica que te dicen una y que te hablan de la sensación térmica, ¿no? Pero bueno, después dice por acá que el 31 de enero en el 35 hubo otra y que el 18 de enero fue de 40,3. Pero después se van a la historia y te dicen: el país en tanto, el día más caluroso de la historia ocurrió el 2 de enero del 20 y te hablan de esta temperatura 49,1. O sea, yo creo entonces, me hace a mí pensar que por lo menos ahí en Buenos Aires no se ha sentido caliente como lo que se sintió en 1920, ¿no? Ahora, con todo esto, para cerrar este directo, vamos a mostrarles aquí los gráficos de los datos, porque al final de cuentas los datos son los que en nuestra búsqueda de la información y de esta investigación nos da paz. ¿Por qué? Porque esto se ha repetido, ¿no? Se han repetido las oscilaciones. Aquí tenemos lo que llaman el niño contra la niña. ¿Qué está pasando en el 2023? Y lo hablamos en un directo hace más o menos un mes, 3 semanas, no recordamos, donde estuvimos en el fenómeno de la niña, o sea, las partes azules, por 3 años y ahora estamos en la transición al niño. Y habíamos hablado en ese directo que, bueno, en teoría, esta transición de niña a niño se va a sentir muy fuerte. O sea, los cambios bruscos se van a sentir. De repente estamos en una época del año donde algo se repetía, ¿no? O por lo menos, y se va a sentir como muy anómalo, ¿no? Y para estar al pendiente, puede ser que no, puede ser que sí. Pero bueno, tenemos ahí el niño. Lo del azul son las temperaturas, digamos, promedio bajas. Habíamos hablado que en el Pacífico el mar se enfría y se calienta. Y cuando se enfría, las corrientes son frías hacia América. Pero cuando el lado del Pacífico se calienta, entonces las corrientes calientes van para América. Y no necesariamente significan sequías. En algunas partes de repente va a llover cuando no llovía. En algunas partes donde llovía ahora va a haber sequía. Entonces es como dependiendo del área hay cambios, ¿no? Pero vean acá, los más altos obviamente se siente muy fuerte y los más bajos pues débil, ¿no? Weak. Entonces hicimos esta comparación le pusimos los ciclos solares y se nos pareció muy interesante que en el 57 hemos hablado de este máximo solar, el máximo solar más grande registrado en los 400 años de observación de manchas solares, y concuerda con ese 57 o esas olas de calor que estuvieron en el 57. Habíamos escuchado del canal ADAP 2030, del que le hemos hecho doblajes en el pasado, que ha analizado las manchas solares también, el ciclo solar, que él decía que si estos dos ciclos se encuentran, o cuando se encuentran de repente se ven pues fenómenos un poco más marcados, y acá pues esa propuesta sí cabría, ¿no? Luego, por acá tenemos, como pueden ver acá, ven el 2010. En este descenso de manchas, desde acá arriba, es donde pasamos de niña a niño, por ahí del 2012 a 2014. Y por ahí en el 2014 se reportan también, digamos que temperaturas altas, ¿no? Entonces, estos cambios de frío a caliente y digamos que el ciclo solar pasando por ahí son, digamos, importantes de mantener en cuenta. Vean, por ejemplo, esta del 70. Estamos aquí en el 70, hay otro máximo que calza en
periodo del niño, ¿no? Por acá este del 80 también, y por acá del 90, que se sintió muy caliente al parecer, y coincidentemente en este 90, ¿quién salió a flote? Pues aquel señor de la verdad incómoda, ¿no? Al Gore. Salió de aquí cuando se estaba caliente, pero lo que él no, bueno, él seguramente sí sabía, pero en el momento, los años que seguían se iban a sentir calientes, pero lo que no le comunicó a la gente es que iba a haber una oscilación hacia frío, hacia temperaturas bajas, y bueno, y después volvemos a subir y todo ese tipo de cosas, pero bueno, eso es para mantenerlo en cuenta. Después tenemos por acá este que es más moderno, del 2020, como pueden ver, hicimos una contraposición de los ciclos solares, y vean que acá en el 2020 pasamos de caliente a frío, o sea, de niño a niña, en esos 3 años de niña, y en esta transición del rojo al azul está exactamente el mínimo solar. Y por acá hay otra transición también, pero entramos a los 3 años de la niña exactamente en el mínimo solar. Entonces son cosas como, todavía estamos en investigación, pero estos encontronazos de estos 2 ciclos llaman la atención, ¿no? Y bueno, vámonos acá a donde empezamos. Ese año 57, en resumen, coincide con el máximo de máximos solares. Hubo una transición, ven este cambio de azul a rojo. Esta transición de niña, de 3 años de niña para niño, hubo este cambio. Y aquí fue donde ocurrió esa ola de calor, en el cambio, en la transición, no en el mero, ¿no? Sino fue en la transición. Te dan esta tabla, vamos a tratar de ponerla por años de los 50, ¿no? Vean que en el 50 estábamos en niña, después se empezó a oscilar al niño, va por mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, los meses de verano. Entonces vean que del 50 al 51 se sintió pues una diferencia grande, pero si nos vamos al 57, vean la diferencia de temperaturas promedio. Estos son temperaturas promedio, que fueron el año o los meses de las notas que les compartimos de Estados Unidos y de Europa. Un junio de el 56 tenía una temperatura promedio negativa, o sea, más fría de lo normal, pero el siguiente año hubo un cambio enorme en la temperatura promedio. Entonces este año el 57 tendría sentido que lo sintieron muy caliente, ¿no? Igual y acá también, o sea, y después los demás años pues no hubo pues mucha variación, o sea, de mes de un año al otro mes del otro año la gente pues sentía, eso es un típico junio, es un típico julio, ¿no? Probablemente acá del 63 a 64, por decirles un ejemplo, de caliente a frío, se sintió, pero volvió otra vez, y otra vez, y otras veces más, ¿no? Entonces, vean por ejemplo acá, el 73 y el 76 bastante, digamos, más frío de lo normal. Se sintieron algunos cambios, pero se ven más azules que rojos, ¿no? Y acá vamos avanzando ya en el año. Bueno, vean que en el 91-92, donde salió Al Gore, qué conveniente, ¿no? Una verdad muy conveniente. Y después, esto es interesantísimo, vean el 2020. ¿Por qué estamos hablando de 3 años de niña? Porque la temperatura promedio fue más baja y se sintió el cambio, ¿no? Ahora, probablemente los números que sigan se van a empezar a poner así como, digamos, lo van a tener en negro, y de repente hacemos el cambio a rojo en estos meses de verano. Por eso junio y julio, a prestarle mucha atención al hemisferio norte, y lo que es diciembre y enero al hemisferio sur, ¿no? Y bueno, así terminamos, no queremos alargar este directo, es información bastante útil. Dejaremos los links de todo esto en la descripción para aquellos que quieran seguir la investigación. Dice por acá, claro, acá nos dice Wilber que se calientan los motores emocionales, claro, y hay que ponerles esa parte, el máximo solar en cuestión de masas, y lo que eso representa para los movimientos sociales y políticos, o por lo menos el show que quieren poner con eso, y que vayas y inviertas o desperdicies tu energía, y después pase un máximo solar y después volvamos a un mínimo, y ya otros problemas vienen, ¿no? Y la gente no se va a acordar qué pasó en el 2025 y menos lo que pasó en el 2020. Ok, Mauricio Vázquez, yo lo que siento es que las variaciones van a venir porque es un asunto cíclico, es un asunto de oscilaciones, ¿no? En ese cambio, yo siento que entra la geoingeniería y se monta en el tren. Mira, viene un cambio de frío a caliente, hagamos esto, incentivemos el cambio climático y el calentamiento global, ¿no? Y cuando es el otro, lo van a hacer a su beneficio, ¿no? Así me suena a mí más, ¿no? La transición viene, la oscilación va a pasar, queramos o no, y entonces con estos datos ellos los ponen en una computadora, en una inteligencia artificial, y ya saben qué se puede esperar para, qué sé yo, que estamos en abril, qué se viene para mayo. Van a tener listos los avioncitos y todos sus equipos de investigación para entonces, con la predicción que tienen, entonces van a hacer sus cosas acorde a lo que se viene. Entonces, en órdenes,
Es un orden natural que establece la tendencia y después ya llega la mano humana a ver cómo se guinda o cómo se agarra ese tren y crean su narrativa. ¿Ok? Bueno, no queremos alargarnos. Muchísimas gracias por conectarse a este directo. Si llegaste nuevo a este canal y te gustó el contenido y nos quieres apoyar con un like, con suscribiéndote o compartiendo el video, te lo agradeceríamos muchísimo, pero nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos.